Hoy os enseño cómo tratar con ventosas o cupping un dolor muscular como lo hacemos en la clínica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Physiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy venimos a traeros un vídeo sobre cómo hacer un tratamiento con cupping o ventosas, en este caso con las ventosas que nos ha cedido Spofi. ¿Y en qué consiste esta técnica de cupping o de ventosas? Bueno, es una técnica milenaria, viene derivado de la medicina tradicional china y básicamente consiste en succionar, en hacer un vacío para levantar las capas superficiales de la piel de las capas un poquito más profundas. ¿Qué nos va a aportar? Sobre todo un aumento de la circulación y un aumento de la actividad del sistema linfático, además de cierto efecto antiinflamatorio y un poquito más de velocidad a la hora de regenerar el tejido. Vamos a trabajar hoy con estas ventosas de Spofi, que bueno, tienen una ventaja muy importante, que decir que no tienen succionador, no tienen pistola, que las he visto alguna vez, sino que simplemente podemos hacer el vacío con la mano, lo cual nos hace que sean bastante cómodas. Además son de silicona, son de plástico, no se rompen y se limpian muy fácil con un poquito de agua y jabón, así que para la clínica nos viene genial para limpiarla rápido de un paciente a otro. Y una vez introducidas nuestras ventosas o cupping de Spofi, os voy a enseñar cómo hacemos un tratamiento en un paciente real. Pues ya estamos aquí con nuestro paciente, nos ha venido a la clínica con un dolor dorsolumbar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a sacar nuestras ventosas que vienen aquí en esta bolsita, que es bastante cómoda, la verdad. Y nada, tenemos diferentes tamaños, os vamos a dejar por aquí porque los vamos a ir utilizando, ¿vale? Y entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger a nuestro paciente y vamos a localizar los puntos que más le duelen, ¿vale? Que en este caso, vamos a ver por dónde son. ¿Ahí qué tal? ¿Molesta? Un poquito, ¿no? Vale. Y por aquí también un poquito, ¿no? Sí. Vale. Vale, pues los puntos que vamos a tratar van a ser estos 4. Y la ventosa, lo bueno que tienen es que no necesitamos succionador, simplemente vamos a apretarla y la colocamos en el punto de dolor, ¿vale? Entonces nos ha marcado este punto, la apretamos para succionar el vacío y la dejamos puesta en el punto de dolor, ¿vale? Vamos a poner la más grande aquí en la parte más baja, desde aquí, igual, succionamos y la dejamos ahí puesta, ¿vale? Puede dejar algún pequeño hematoma o algún enrojecimiento en la piel, ¿vale? No tiene que ser muy exagerado, no hace falta que sea esos moratones que se ven a veces en redes sociales, no son necesarios para que la técnica sea efectiva, pero sí que puede haber cierto enrojecimiento o cierto moratón en forma de círculo. Vamos a colocar en el otro punto de dolor y por último aquí arriba, ¿vale? Y ahora, ¿qué haríamos? En estos 4 puntos de dolor vamos a dejar actuar las ventosas entre 2 y 5 minutos, ¿vale? Unos 3 minutitos normalmente suele ser suficiente, pero las vamos a dejar actuando, que vaya aumentando la circulación de la zona y que vaya despegando un poquito esas capas superficiales de la piel. Y mientras las dejamos actuar esos minutitos que os hemos dicho, os voy a contar un poco las ventajas que nos ofrecen estas ventosas de Spofi, que muchas gracias por cedérnoslas para el vídeo. La principal es que son muy difíciles de romper, son de silicona de uso médico, entonces es muy difícil que se rompan. No se recomienda hervirlas ni nada, pero tampoco es necesario, porque simplemente con lavarlas con un poquito de agua caliente con jabón se desinfectan y se quedan perfectamente limpias. Otra ventaja muy buena es que no necesitan succionador. Las típicas pistolas estas con las que generamos la succión o en técnicas más ancestrales que se usaban con fuego, que podían generar quemaduras, etcétera, todo eso nos lo vamos a ahorrar. Y una última ventaja, como estáis viendo, tenemos 4 diámetros diferentes, con lo cual, dependiendo de la zona a tratar, vamos a poder utilizar una ventosa u otra, con lo cual son muy versátiles y nos vienen muy bien para ello. Segundo paso de nuestro tratamiento con el cupping de Spofi, vamos a valorar un poco las restricciones faciales que puede haber en la zona. Como vamos a tratar en cuadrupedia, le voy a pedir a mi paciente ponte en cuadrupedia, porfa, apoya ahí las manos y las rodillas. Vale, ya nos vamos a venir aquí en la zona dorsolumbar, que es donde duele, y vamos a valorar hacia qué lado hay más restricción de la piel o de la fascia. Aquí arriba, como veis, la piel se mueve súper bien para un lado para otro. Aquí se queda un poquito pegada. Y en este lado también se queda un poco pegadita. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar nuestras ventosas y vamos a generar un movimiento de gato camello para ir despegando los planos mientras generamos movimiento, ¿vale? Entonces vamos a colocar en este puntito que tiene un poquito más de restricción. Ponemos la ventosa. No tira mucho, ¿no? ¿Aguantas ahí bien? Ok. Vale. Igual por aquí. Vale, ya vamos a estar entre 30 segundos y un minuto generando una posición de gato camello, ¿vale? Arqueame hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Como veis la ventosa aguanta perfectamente y lo que vamos a generar con esto es que al tener un poquito levantada la piel y estar restringiendo esa movilidad, los planos inferiores se van a mover mejor. Entonces vamos a generar un aumento de la movilidad en todos esos planos más profundos de la piel y de la fascia, ¿vale? Vamos a mantener ahí. Perfecto. Sin que haya molestia. Muy bien. Venga, de 5 más. 1, 2,
3, 4 y 5. Vale, volvemos a posición neutra, relaja un poquito, vamos a quitar las ventosas y vamos a retestar. Vamos a ver ahora. Y bueno, yo no sé si vosotros lo apreciáis muy bien en cámara, pero la diferencia de movimiento de la piel y de la fascia es bastante notable, ¿vale? Y ya veis que ha sido 20 segunditos de movimiento y ya hemos conseguido mucha mejor movilidad, con lo cual ahora cuando él se levante y vaya a moverse en su vida normal, vamos a tener menos dolor lumbar. Tercer paso para nuestro tratamiento de dolor dorsolumbar, ¿vale? Ahora vamos a realizar un pequeño masaje con la ayuda de las ventosas, ¿vale? Yo me he puesto aquí un poquito de crema, podemos utilizar también algo de aceite para lubricar un poquito la zona. Entonces simplemente vamos a coger eso, vamos a echar un poquito de crema, muy poquito, ¿vale? En la zona que queremos tratar, y lo que vamos a hacer es vamos a colocar la ventosa encima y vamos a ir haciendo pases suavecitos por toda la zona implicada en el dolor. En este caso nos vamos a centrar sobre todo en los paravertebrales, cuadrado lumbar y parte superior de la musculatura glútea, ¿vale? Entonces, una vez bien hidratada y lubricada un poquito la piel, vamos a coger nuestra ventosa, aplicamos aquí nuestra succión, ¿vale? Y desde aquí vamos a ir poquito a poco haciendo pases, no tienen que ser dolorosos, puede ser un poquito incómodo, notar sensación de tirantez en la piel. Por ejemplo, aquí la ventosa se me queda un poquito más pegada, entonces puedo mantenerla un poquito y hacer un poquito más de insistencia en esta zona, y cuando ya vea que empieza a deslizar mejor, me voy moviendo, ¿vale? Vamos en los pases, dirección de las fibras, nos metemos aquí ya un poquito en musculatura glútea, ¿vale? Vamos movilizándola poquito a poco y volvemos otra vez a esa zona que había un poquito más de restricción, a ver qué tal, sigue habiendo un poquito, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, la voy a dejar aquí, la dejamos en la zona un poquito más de restricción, cogemos nuestra segunda ventosa, está un poquito más grande, la aplicamos aquí arriba y igual, vamos a empezar a realizar pases hacia abajo, que además estas son muy cómodas porque tenemos esta especie de manípula aquí arriba. Los que hayáis trabajado con ventosas sabéis que estas pequeñitas de plástico son un poco incómodas porque se resbalan, son muy chiquitinas, se agarran muy mal. Aquí la verdad es que con estas funcionamos mejor. Aquí en este lado parece que hay un poquito menos de restricción, así que no vamos a pararnos mucho en ningún sitio, ¿vale? Nos vamos a meter un poquito más musculatura glútea, vamos a ir deslizando poquito a poco aquí, eso es, ¿vale? Y nos metemos también un poquito más en la zona de cuadrado lumbar. ¿Cuánto tiempo podemos estar realizando este masaje? Podemos hacerlo entre 8 o 10 minutos, siempre y cuando la hiperemia no sea muy exagerada, o sea, no se ponga demasiado roja la piel y sea tolerable por el paciente. Hay pacientes que a nivel facial tienen mucha restricción, notan mucha tirantez y este tipo de tratamiento es muy incómodo, entonces tenemos que amoldarnos siempre un poquito a las sensaciones del paciente, ¿vale? Vamos a dejarla aquí un poquito en el cuadrado lumbar, en este lado, y vamos a seguir movilizando en esta. Como habéis visto, la he dejado puesta, la puedo mover y la ventosa sigue succionando. Si habéis trabajado con otro tipo de ventosas, veis que si la dejáis un rato y la queréis mover, se pierde el vacío y tenéis que volver a succionar. Con esto no nos pasa, así que es mucho más cómodo y podemos estar unos cuantos minutos seguidos trabajando con una succión sin tener que volver a aplicar la ventosa, lo cual nos viene muy bien. Estaréis viendo que la piel se está poniendo un poquito rojita, perfectamente normal. Ya os he dicho que uno de los beneficios de la ventosa iba a ser ese aumento de la circulación y ese aumento del sistema linfático, así que lo estamos viendo perfectamente cómo pasa, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Y luego lo último ya, para quitarlos, pegamos un tironcito para arriba y las quitamos. Bueno, y para finalizar el tratamiento hemos colocado aquí todas las ventosas un poco en orden de arriba abajo, porque las vértebras aquí son más grandes que aquí, ¿vale? Porque es muy relajante y alivia mucho. Y mientras voy a aprovechar y os voy a contar las contraindicaciones, porque como todas las técnicas, hay ocasiones en las que no se puede usar, ¿vale? No podemos usarlo ni en pacientes diabéticos, tampoco en pacientes con venas varicosas. Hay que tener cuidado, como casi todas las técnicas, con pacientes con cáncer tampoco se puede utilizar. Pacientes que tomen medicación con anticoagulantes tampoco, porque ese hematoma va a ser demasiado exagerado. Y en el caso del embarazo se podría usar, pero solo bajo supervisión médica. Pues una vez visto cómo utilizamos las ventosas Spofi en clínica, queremos darle las gracias a Spofi por confiar en el canal y dejarnos las ventosas para grabar este vídeo. Así que si os ha gustado este set de cupping, os vamos a dejar un enlace en la descripción del vídeo para que podáis echarles un ojo y comprarlas si os gustan. Dicho esto, como siempre, si os ha gustado el vídeo nos podéis dejar un buen like, cualquier comentario intentamos siempre responderlo, y si le dais a la campanita y os suscribís, os avisan de los vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá, adiós.